Buenas tardes, soy la doctora Ana Luisa Silva y es un agrado poder compartir con los educadores y las educadoras de párvulos conocimientos sobre las anomalías dentomaxilares. El tema, entonces, hoy día a tratarse lleva el nombre de anomalías dentomaxilares en la primera infancia. Hoy día es muy frecuente ver a personas con aparatos de ortodoncia en sus bocas, niños como adolescentes y muchos adultos. Existe una gran demanda y eso es bueno que sea. ¿Y por qué porque hoy día la ortodoncia también está mucho mejor que años atrás, de manera que se pueden resolver muchos más pacientes, muchos más problemas que presentan las personas, pero también entonces se colocan distintos tipos de aparatos, como vemos en nuestra diapositiva, para ensanchar el maxilar, los brackets con amarritas de colores que tanto les gustan a los niños, les gustan cuando comienzan, pero luego más tarde ya están también preguntando cuánto tiempo dure este tratamiento, que eso es una de las cosas que, que nosotros todavía no lo hemos podido resolver, no sé si alguna vez se podrá, pero en estos tratamientos de ortodoncia también hay bastante esfuerzo de parte de los pacientes y también hay bastante esfuerzo de parte de los profesionales para conseguir estos logros. Entonces se usan distintos tipos de aparatos que va a depender del problema que tiene el paciente, de la edad, de la complejidad, de distintos factores. ¿Y por qué las personas hoy día buscarán tanto estos tratamientos de ortodoncia? En parte, ha habido bastantes encuestas consultando a las motivaciones de las personas, pero hay una idea casi generalizada o muy difundida en la percepción de las personas, es que la gente que tiene estos rostros más hermosos, estos rostros agradables, sonrisas bonitas, podrían tener una ventaja o mayor facilidad para conseguir ciertas cosas en la vida que podrían llevar a la felicidad del ser humano, tanto en sentido laboral como emocional, en la parte emotividad del paciente, en el sentirse tranquilo, seguro y fuerte en su vida. Y sin duda, si miramos estos modelos que están en la diapositiva, da la impresión de que son felices. Esa impresión es la que da al verlos. Entonces, hoy día la ortodoncia puede corregir problemas que muchos años atrás a lo mejor no era posible. Y aquí, aparte de al tener una alteración en los dientes, esto también se puede ver reflejado cuando hay anomalías severas, se puede ver reflejado en el rostro. De hecho, la belleza es una percepción de percibir un rostro agradable a la vista. Es una percepción individual, es una sensación, pero sin duda que si nosotros miramos, todos los que estamos mirando estas fotografías, creo que estaríamos de acuerdo en que estos rostros no son armónicos. Tienen algo que no los hace sentir al que observa con la sensación de armonía. En esta paciente que tiene una clase 2 esqueletal, su mentón está hacia atrás, está alterado, entonces no solo la posición de los dientes y los maxilares, sino también su estructura facial, con un mentón muy retruido, y eso eh, le lleva también toda esta expresión de su malocución, le lleva puede llevarle también a problemas funcionales, no solo problemas estéticos, sino también problemas funcionales.
En el paciente de la clase 3, en esta niña que tiene una clase 3, se nota una mandíbula de mayor crecimiento. Y en este paciente que tiene una simetría que quizás si la hubiésemos encontrado pequeña habría sido un, un tratamiento bastante sencillo. Ahora, en este momento, es así visualizada por la severidad que tiene, es un tratamiento que es con ortodoncia y cirugía. Cirugía ortognática, es decir, el paciente está hospitalizado. No solo, estos tratamientos no solo se pueden interceptar o prevenir estas maloclusiones, sino que también hay problemas a veces que no dependen del paciente, que son de crecimiento de los maxilares, que están alterados y que no se pueden prevenir, pero sí hay un número importante de maloclusiones que nosotros sí podemos prevenir y que podemos interceptar. Y por eso es tan importante esta asociación con los educadores de párvulos, porque ven a este pequeño en la edad tan temprana, en la infancia, de manera que puede ser una buena asociación para, no tengo ninguna duda de ello, para que más pacientes puedan tener acceso a prevenir, a interceptar maloclusiones. La ortodoncia es cierto que puede corregir muchas alteraciones. Esta paciente, esta niñita de 13 años, que la recibí ya tenía cierta intervención, le habían extraído aquí un premolar y acá al otro lado otro premolar. No sé la razón por cual ella no avanzó en ese momento con el que le estaba atendiendo, no avanzó en su tratamiento. Pero aquí no era sencillo esto. El canino había buscado un camino alterado, de manera que estaba incluido en el hueso del maxilar, y su eje de erupción era hacia el paladar, no en el lugar en que debería estar, de manera que también tuvo que intervenir el cirujano maxilofacial, fenestrando, haciendo una perforación en el paladar para ayudar entonces a este diente a que uno como ortodoncista le pega un elemento a este diente ahí como está metido en el hueso, y desde ese elemento que le pega a este diente en la cirugía, lo tracciona y lo tira hacia el primero que haga erupción, que asome en el maxilar, y luego lo lleva al arco dentario, logrando resultados que dejan conforme al paciente y a uno como profesional. Pero todos estos tratamientos son, eh, cuando, cuando son así de complejo o en edades tardías, sin duda también son más difíciles para el paciente y para uno como ortodoncista. Ahora, esta paciente que tiene una severa alteración a nivel esqueletal, sin duda ya es una paciente que tiene que ir con una cirugía ortognática. Cirugía ortognática significa que el paciente se pone los brackets, se pone aparatos de ortodoncia, luego viene el cirujano maxilofacial y le hace la cirugía ortognática, la cirugía de los maxilares, que es una cirugía hospitalizada. El paciente está hospitalizado, y después de la cirugía uno sigue el tratamiento de ortodoncia hasta terminar, como se ve en esta fotografía. Diera la impresión de que el primer paciente y el último paciente no fueran el mismo paciente, y sin embargo sí, es el mismo paciente. Pero si el paciente queda muy contento, pero tiene harto esfuerzo involucrado. ¿Y cómo nosotros llegamos entonces a iniciar estos tratamientos? Para ello tenemos que hacer un diagnóstico. Entonces, ¿qué hacemos en el diagnóstico? Evaluamos el rostro de frente, hacemos mediciones, el rostro de perfil, también hacemos muchas mediciones para ver como distintos factores en sentido vertical, en sentido antero-posterior, para luego tomar las decisiones sobre qué es lo que tiene el paciente, para después decidir qué es lo que se le puede hacer como tratamiento a este paciente.
Entonces analizamos el rostro, tomamos modelos de su boca, en modelos en yeso, que los reproducimos en yeso, tomamos distintos tipos de radiografía, esta radiografía lateral, que le hacemos muchas mediciones, esta radiografía de mano la tomamos cuando el paciente está en crecimiento, porque podemos ver en la unión de sus articulaciones, en qué etapa del crecimiento el paciente va, y también hay imagenología 3D hoy día que nos permite ver muchas situaciones que tiene el paciente con mucha claridad. Así que la imagenología 3D hoy día nos da mucho soporte. Y esto es lo que deberíamos encontrar en el paciente en dentición temporal y este paciente en dentición permanente. El paciente en dentición temporal tiene 20 dientes y el primer molar permanente alarga, agranda este arco dentario. El primer molar sale por detrás, hacia distal, agrandando el arco dentario hacia atrás de estos dientes temporales. Estos solamente son los que se cambian. El que sale a los 6 años ya es un diente permanente y no se cambia. Estos dos pacientes que parece tener, que yo los estoy mostrando aquí porque como situaciones de oclusión ideal o oclusión normal, como ortodoncistas nosotros no vemos prácticamente, nunca tenemos, nos consultan los pacientes que tienen oclusiones como esta. Entonces, lo que yo estoy mostrando aquí son pacientes con tratamiento terminado. Esta niñita la voy a mostrar también al final. Y esto que tenga sus dientes espaciados es normal en esta edad, en la edad de ella que tiene 5 años, en este instante, porque los dientes se separan, porque se agranda el arco dentario, los maxilares se agrandan para albergar enseguida los dientes permanentes. Y los dientes permanentes, en este caso, que son 32, pero que siempre para nosotros siempre consideramos 28 dientes sin considerar en este análisis al tercer molar, porque casi nunca tiene espacio en las arcadas dentarias. Y en este caso, esta paciente tiene aquí un premolar. El ser humano tiene 2 premolares aquí, pero la mayoría, muchas veces, no siempre, pero con frecuencia, nosotros hacemos extracciones de un premolar para poder tener espacio para alinear los dientes cuando están en mal posición y apiñados. De manera que en este paciente sí se extrajo un premolar superior y uno inferior. Y entonces el arco superior sobrepasa al arco dentario inferior en los 3 planos del espacio, en sentido transversal, en sentido vertical, lo cubre aproximadamente 2,5 milímetros, puede ser 2,5 hasta 4 milímetros, para nosotros es normalidad, y en sentido antero-posterior o sagital, también los dientes superiores están levemente más afuera que los inferiores, 2,5 milímetros. ¿Cuál es la epidemiología de las maloclusiones en nuestro país? El Ministerio de Salud considera que a los 2 años ya hay un 48,8% de maloclusiones y a los 4 años un 49,2% de maloclusiones. Imagínense, ustedes tienen acceso a estos niños de 2 años y de 4 años. Con ellos son lo que ustedes trabajan. ¿Cuánto podríamos ayudar a la población si hacemos un trabajo también conjunto, interviniendo o entregando información en esta edad? A los 6 años hay un 38,29% de maloclusiones y a los 12 años un 53% de maloclusiones. Este estudio es del año 2007, pero no se han hecho estudios posteriores de manera que esta información es la que tiene el Ministerio de Salud, año 2007 al año 2010. Y así es que esa es la información. Y la causa
La causa de las maloclusiones o de anomalías dentomaxilares son multifactoriales. Hay muchas causas, pero si podríamos resumirlas, diríamos que son hereditarias, congénitas y adquiridas. Las causas hereditarias, bueno, se expresan, el niño no es copia fiel de lo que presenta la mamá o el papá, sino que se conjugan muchos factores que pueden ser también hereditarios de las dos líneas genéticas que el niño o que el individuo recibe, padre y madre, y también factores adquiridos que van a conjugar con estos factores genéticos, conformando lo que nosotros llamamos el fenotipo, o sea, lo que vemos. Y las causas congénitas, que son aquellas que se producen durante el periodo de gestación del individuo. Aquí, entonces, aquí encontramos grandes alteraciones que son los síndromes craneofaciales, como la fisura velopalatina, que significan que el paciente tiene que tener tratamientos de muchas personas participando, muchos profesionales, son tratamientos multidisciplinarios. Pero tenemos las causas adquiridas, que tenemos causas generales, endocrinas, nutricionales, infecciosas, pero tenemos también dentro de las adquiridas causas proximales y locales. Y es aquí donde nosotros podemos influir, porque aquí podemos prevenir y aquí podemos también interceptar, es decir, limitar, corregir en forma muy temprana cuando estamos interceptando. Entonces en las proximales tenemos malos hábitos y en las locales tenemos caries que producen muchas maloclusiones, porque los niños parten teniendo caries muy temprano también. Fractura, los niños se caen, la gente se cae de manera que o tiene accidentes, distintas razones que pueden tener fracturas de dientes, fracturas dentoalveolares, de todo el proceso alveolar donde se alberga el diente, y también fracturas de los maxilares, y también extracciones y otros factores locales que también llevan a maloclusiones. Dentro de las causas adquiridas proximales tenemos los malos hábitos. Y aquí tenemos entonces succión de dedo, succión de labio, succión de chupete, interposición lingual, onicofagia, respiración bucal. La onicofagia es cuando el niño, la persona se come las uñas, se muerde las uñas. Aquí tenemos entonces dentro de las causas proximales, dije los malos hábitos orales, y aquí vamos a tener distintos tipos de malos hábitos orales, pero los más frecuentes los vamos a mencionar, como por ejemplo, en este caso, la succión de dedo, que el niño se puede chupar un dedo, 2 dedos, en fin, el niño puede tomar distintas posiciones de su mano y de sus dedos para succionarlos. Y entonces, dependiendo de todos esos factores, es la respuesta que va a tener los maxilares, el tipo de maloclusión que se puede producir. Porque aquí se produce un equilibrio neuromuscular. El equilibrio está dado por las fuerzas de las mejillas con los buccinadores, que hacen equilibrio con la fuerza de la lengua que se apoya en el maxilar, y la fuerza de los labios. Y eso hace este equilibrio para que los maxilares vayan creciendo armónicamente. Pero cuando el niño tiene un mal hábito, este equilibrio se pierde. Y entonces, en este caso, por ejemplo, hacen mayor fuerza los buccinadores, los músculos de la mejilla. Entonces estrechan el maxilar en sentido transversal. Se produce una compresión del maxilar. Entonces, este maxilar se estrecha y adopta una forma triangular y se protruyen, se adelantan, avanzan los incisivos superiores. También se puede producir una alteración en sentido vertical, o si se va produciendo un espacio entre los dientes superiores e inferiores. Eso es una mordida abierta que, como se ve acá, el niño aprovecha para ir
introduciendo su lengua y esa la introduce en reposo, la puede introducir cuando está en reposo, en deglución y también en fonoarticulación. De manera que eso va aumentando esta mordida abierta y va produciéndose entonces, complejizándose estas anomalías dentomaxilares que va presentando este paciente. Entonces dice, los malos hábitos orales actúan rompiendo el equilibrio neuromuscular. Esto genera hiperactividad en algunos grupos musculares e hipoactividad en otros, produciendo este desequilibrio muscular y la maloclusión. Entonces la expresión de la maloclusión, en el caso de los malos hábitos orales, depende de la frecuencia, de la intensidad y de la duración, es decir, el periodo de tiempo en que se desarrolla el mal hábito. Las caries también son otro factor etiológico de las maloclusiones, porque estos dientes, que son dientes temporales, que se deben cambiar aproximadamente entre los 9 y los 10 años, alrededor de esa edad, un poquito antes la mujer, un año antes aproximadamente. Pero si se pierden tempranamente, como por ejemplo este segundo molar temporal, que todavía no debiera cambiarlo, todavía no debiera extraerse y ya lo perdió, entonces lo que pasa con el molar de 6 años, que es el que está más atrás, empieza a avanzar y migra y empieza a ocupar el espacio que tiene que ser guardado para el premolar que tiene que venir, que en este momento está en formación dentro del maxilar. Entonces, estas caries interproximales que se llaman las que unen un diente con el otro, o sea, las caries que están en el medio de los dientes, entre uno y otro, esas se llaman para nosotros caries interproximales. Pero se pierde el espacio, el ancho del diente, el que tiene originalmente, y este otro empieza a empujar y empieza a migrar. Ahora, cuando este diente, si así como está dañado, lo más probable es que se pierda, porque el niño le puede doler, puede tener infección y el dentista se ve obligado a extraerlo. Entonces, este otro migra y nuevamente en este otro lado vamos a tener el problema que el diente permanente no va a encontrar el espacio que debiera tener. Y entonces, tenemos también entonces en este paciente puede haber otras razones. El paciente tenemos nosotros que ver si respira por la boca. El paciente respirador bucal, que contractura la musculatura del mentón, tiene un cierre labial forzado, se ve como un niño como más decaído, como menos dinámico, como más cansadito, porque también a lo mejor este niño puede tener obstrucción de sus vías aéreas superiores. Y eso tenemos que apoyarnos entonces con el otorrino para saber si tiene obstrucción de sus vías aéreas superiores. Porque podría tener pólipos y adenoides, también podría tener las amígdalas hiperplásicas. Estas amígdalas hiperplásicas no le permiten a él apoyar la lengua en el paladar como debe apoyarlo en forma normal, y hace que esta lengua permanezca en posición descendida y un poquito más adelantada, de manera que el niño no va a tener este equilibrio que estaba hablando recién. Y este síndrome no solo altera los maxilares, sino que al ser un síndrome es un conjunto de alteraciones que nosotros encontramos y que también involucran la columna vertebral, de manera que el niño tiene esta anteposición de cuello y cabeza, un aumento de la curvatura dorsal, también tiene rodillas en X e incluso puede presentar pie plano. Entonces respira por la boca, porque puede que tenga obstruido sus vías aéreas superiores o puede que no las tenga, y que esté respirando por la boca porque el mal hábito que alguno
de uno o más malos hábitos lo hayan llevado a tener esta respiración bucal, pero también podría tener una obstrucción de sus vías aéreas y, como dije, es el otorrino el que nos va a ayudar en la información. Aquí tenemos entonces estas amígdalas hiperplásicas, esta oclusión que es la que nosotros desearíamos encontrar, estos dientes separados, porque los maxilares están aumentando de tamaño para albergar los dientes permanentes, que son de mayor tamaño, y sin embargo vamos a encontrar en el respirador bucal este maxilar estrecho en forma triangular, con una falta de desarrollo en sentido transversal del maxilar superior. Puede incluso tener una mordida cruzada en la zona lateral. Aquí no alcanza a estar en mordida cruzada, pero hay una falta de desarrollo. Debería ser más ancho este maxilar. Y entonces por falta de equilibrio neuromuscular que se produce, entonces los incisivos están protruyéndose, y entonces también podemos encontrar con facilidad esta mordida abierta. Y aquí entonces se aprovecha la lengua de interponerse, porque encuentra este espacio, y entonces como vamos a tener entonces esta interposición lingual que puede ser cuando está en reposo, cuando en deglución, y también en fonoarticulación. Son cosas que nosotros tenemos que observar. Entonces aquí tenemos mayor frecuencia, mayor intensidad, y va a depender del periodo, que aquí no está puesto, pero entonces la frecuencia, la intensidad y el tiempo en que permanece este mal hábito. Si el niño tiene obstrucción de sus vías aéreas superiores, es el otorrino el que va a ver entonces el grado de obstrucción que tiene, y va a recomendar el tratamiento en ese momento. ¿Qué es lo que debe hacer? Muchos niños necesitan entonces operarse de pólipos, operarse adenoides, y junto con el tratamiento ortodoncia. Entonces, mayor frecuencia, mayor intensidad, mayor periodo, mayor maloclusión. Y uno de los malos hábitos que produce con más frecuencia maloclusión es el uso del chupete y la mamadera. Entonces producen este espacio que viene en los dientes en oclusión, y sin embargo aquí se hace una curva y vuelven a estar en oclusión, y dejan este espacio que es donde el niño usa el chupete, donde pone el chupete en la mamadera, o el dedo, o la lengua, o varios de ellos. Aquí viene la lengua y se interpone, el niño está respirando por la boca. ¿Cómo nosotros entonces nos ayudamos para eliminar este mal hábito? Tenemos que conversar con el niño. Tenemos que conversar muchas veces. Yo transo con mis pacientes niños y les ofrezco algún regalito. Los niños se quedan muy felices, y he cambiado muchos chupetes y muchas mamaderas por algún regalito pequeño que uno sabe elegir para los pacientes, ya sea unos stickers bonitos, unos monitos. Sí, es bueno ese transar con el paciente, y que sea el paciente el que es como un juego, y el paciente lo hace, le entrega a uno, cambiamos, pero no tiene que ser, es gradual, y tiene que ser convenciéndolo, no obligándolo. Entonces, ¿qué se produce? Y con esta alteración en sentido transversal, entonces se produce esta mordida cruzada en la zona lateral, se estrecha el maxilar y puede hacerse una mordida cruzada en un lado o en los dos lados. Aquí tenemos mordida cruzada derecha, entonces, y este maxilar que se altera, y sin embargo tiene los dientes permanentes en evolución intraósea en el hueso maxilar y en el hueso mandibular,
y ya tiene un maxilar alterado en el crecimiento, entonces ya empieza a alterarse este proceso de evolución dentaria. También podemos encontrar entonces esta alteración en sentido antero-posterior, que los superiores están por detrás de los inferiores, los incisivos. Las zonas laterales las tiene normal, pero los incisivos están por detrás. Y de esto puede haber diversos factores. Puede ser la herencia, pero no solo la herencia. A veces hay interferencias que nosotros llamamos interferencias cuspídeas, el eje de erupción de los dientes, que puede llevar a estas mordidas invertidas o mordida cruzada anterior, y que es necesario diagnosticarlas para, ojalá corregirlas tan pronto como sea posible, tan pronto como el niño pueda usar un aparato de ortodoncia. A los 4 años un niño ya puede usar un aparato de ortodoncia, más pequeño es muy difícil. Yo solamente una vez he hecho un tratamiento de ese tipo en una niñita de 3 años y medio, pero considero que es muy chiquita, prefiero hacerlo desde los 4, así que desde los 4 se maneja bien el niño y es participativo. Entonces aquí tenemos el arco dentario en dentición temporal, 10 dientes superiores, 10 inferiores. Aquí detrás de este último molar erupciona el primer molar permanente, que no se cambia, y este primer molar permanente empieza su calcificación al momento del nacimiento del niño. ¿Cuánto se demoran estos dientes en formarse? Entonces, al momento del nacimiento, ya el primer molar está comenzando su calcificación. Y aquí, con este daño que tienen estos molares temporales, ya hay un problema importante, porque el primer molar permanente ya no tiene, lo más probable es que ya migre, ya no salga en la posición, porque lo más probable también es que este molar deba ser extraído para evitar mayor infección y mayor problema del niño, de manera que lo más probable es que este molar los vayan a extraer. Y entonces el primer molar permanente que está atrás nos va a perder la relación donde debe salir y avanza. Miren, aquí se extrajo este primer molar temporal y el primer molar permanente se inclinó y va a obstaculizar la erupción de este premolar que viene en evolución intraósea, lo mismo al otro lado. Entonces, vamos a hablar ahora de la prevención de las anomalías dentomaxilares o maloclusiones, que para nosotros anomalías dentomaxilares o maloclusiones entonces son sinónimos. La prevención de anomalías dentomaxilares es el conjunto de acciones que se realiza durante el crecimiento y desarrollo de los maxilares y dientes para mantener, conservar y controlar el desarrollo normal del sistema estomatognático, eliminando los factores etiológicos que pueden alterar su crecimiento normal. Una, entonces, de las cosas importantes que hoy día se consideran, que siempre se han considerado, porque hoy día se le da mucha importancia, es el amamantamiento natural. De hecho, el Ministerio de Salud, por muchos factores, tiene ahora, entonces, preconiza el amamantamiento como alimentación, sistema de alimentación exclusivo hasta los 6 meses para el paciente, para el niñito. Amamantamiento hasta los 6 meses exclusivo. Y en este proceso de amamantamiento, la lengua se sitúa encima del reborde alveolar, donde van los dientes, eso se llama reborde alveolar. Entonces se sitúa encima del reborde alveolar inferior. La lengua se protruye y se comba formando una U y la mandíbula avanza. Los labios sellan el pecho y lo afianzan dentro de la boca. El bebé efectúa una presión intraoral negativa. Cuando la lengua del bebé desciende en la parte más posterior, la presión intraoral negativa es máxima y la leche fluye hacia la faringe del bebé.
Entonces, además, este amamantamiento produce un cansancio natural y el bebé entonces no se siente, no tiene esta como necesidad de que le estén colocando el chupete. La verdad es que hay una sugerencia aquí que dice, se sugiere evitar, siempre que sea posible, el uso del chupete durante el primer mes de vida para facilitar el buen inicio de la lactancia materna. Hay una causa por la cual el niño podría no poder amamantarse bien y es que tenga el frenillo lingual muy corto. El frenillo lingual corto impide el amamantamiento en forma correcta. Y de manera que nos damos cuenta porque la lengua no tiene la movilidad adecuada y queda como pegadita al piso de la boca. Pero yo creo que hoy día, creo, estoy casi segura, de que es percibido, esta situación es percibida por el pediatra antes de que la mamá se vaya de la hospitalización con su bebé. Aquí la idea es lo más tempranamente posible que lo intervenga el cirujano maxilofacial para liberar la lengua y que quede con la movilidad adecuada. ¿Y cómo es la situación de la lactancia materna en nuestro país? El Ministerio de Salud hizo un estudio en el año 2013 y estudió entonces la lactancia materna en un grupo importante de mujeres y encontró entonces que un 43,7% no tenía, o sea, era sin lactancia materna exclusiva de 6 o más meses. Y que el 56,3 sí tenía lactancia materna exclusiva de 6 o más meses. Y uno podría decir, bueno, este 43,7 se debe a que la mujer trabaja, hoy día mucha mujer trabaja. Y aquí está esa parte del estudio. Del grupo analizado, solamente el 28% de las mujeres trabajaba fuera del hogar. Un 63% eran dueñas de casa y un 9% eran estudiantes. Entonces, tiene tarea el ministerio de estimular el amamantamiento exclusivo hasta los 6 meses y ojalá más de 6 meses. Hoy día se considera hasta los 2 años, que podría ser una situación ideal. Se entiende que a partir de los 6 meses es alimentación mixta. Eso es así mixta, pero la idea es que el niño ojalá no tenga que ocupar o sea, no está, hasta los 2 años y medio el niño puede tomar mamadera, hasta los 2 años y medio el niño puede usar chupete, pero la idea es que no esté la mamá colocándole el chupete todo a cada rato, o a los 2 años y medio. Y sí a los 3 años. A los 3 años el niño ya no debería usar ni mamadera ni chupete. Tampoco debería cambiar la mamadera por una tacita que tenga una saliencia, de manera que el niño fuera a hacer el mismo proceso con su musculatura como si estuviera succionando una mamadera, de manera que sea que el niño pueda usar una tacita adecuada a su edad, bella, hermosa, como sea, pero que el niño tome, porque los niños toman jugo y toman bebida y toman jugo en vaso, y la leche, sin embargo, la toman en mamadera. Por lo tanto, hay que convencer a la mamá, hay que conquistar a la mamá también.
Cuando hay estos daños aquí en las causas locales, cuando hay caries, cuando se pierden los dientes temporales, como en este caso, que se perdió este primer molar temporal, inmediatamente el segundo molar empieza a migrar y también el molar permanente cuando erupciona, que va a erupcionar más atrás, también empuja de manera que antes que se migre esto, cuando se pierde, antes que este se mueva hacia adelante, se puede colocar un aparato que para nosotros se llama mantenedor de espacio. El espacio no se ha perdido, se perdió el diente, pero nosotros no queremos perder el espacio, entonces colocamos este aparato que va cementado, va fijo, no se retira, y es una sola pieza que va soldada y tiene un alambre que llega hasta el canino, en este caso, y el niño, hay que ayudarlo con el cepillado en esa zona, pero es cómodo, es muy cómodo. También cuando tiene un daño ya en su raíz, en la pulpa dentaria, que nosotros le decimos el nervio dentario, pero la verdad es la pulpa dentaria, se puede hacer un tratamiento de conducto también en el diente temporal, y si está muy destruida la corona, se puede utilizar estas coronas que son preformadas, que son unas coronas metálicas que sirven para mantener la oclusión y para evitar la migración del molar. ¿Y qué es la intercepción? Entonces, las acciones de intercepción de las anomalías dentomaxilares son las acciones que se deben efectuar para eliminar la causa y corregir las manifestaciones tempranas de una anomalía dentomaxilar con el objeto de impedir su curso e impedir su progresividad. Entonces, ¿qué en dentición temporal, qué anomalías dentomaxilar podemos interceptar? En sentido transversal, entonces las compresiones, que podrían llevar, como en este caso, a una mordida cruzada unilateral. También podríamos encontrar una mordida cruzada bilateral. Entonces, vamos a interceptar las anomalías en sentido transversal, las mordidas cruzadas y la compresión del maxilar, porque miren cómo tiene esta forma triangular. En sentido vertical vamos a interceptar las mordidas abiertas. Los dientes no contactan, los dientes no se cruzan. Se tienen que cruzar, que eso se llama escalón. Tiene que existir un escalón de 2,5 milímetros y hasta 4 milímetros en dentición permanente, y en el niño podemos tener un escalón de 1 milímetro, dependiendo de la edad que tenga el niño, porque el escalón en el diente temporal va cambiando de acuerdo a la edad, pero aproximadamente 1 milímetro. Se entrecruzan, en cambio, este niño debe tener mínimamente unos 5 milímetros de mordida abierta. Y aquí entonces, como hace esta curva, donde muestra el espacio, donde ya va la mamadera, el chupete, no sé, algo que el niño interpone en esta zona. Y cómo protruye entonces sus incisivos superiores, los adelanta, se van hacia adelante. En sentido sagital, entonces se puede interceptar estas mordidas cruzadas anteriores o mordidas invertidas. Entonces, en sentido transversal, si nosotros corregimos esta relación transversal, permitimos que este maxilar siga creciendo ahora normal, en normalidad, podemos evitar situaciones como estas asimetrías, que van a tener entonces problemas con la articulación temporomandibular, y que depende de la edad en que la encontremos, como esta paciente adulta, va a necesitar un tratamiento de cirugía ortognática. Estas asimetrías no solo son por algún mal hábito, también puede haber otras causas a nivel esqueletal que las producen, pero la gran mayoría de las mordidas cruzadas dicen, generalmente dicen, muchas veces con algún mal hábito que tenga el paciente. Y es cosa entonces de ir a hacer la anamnesis adecuadamente para ir a descubrir cuál es el problema que tiene el paciente, cuál es el problema, porque uno le pregunta a la mamá y le dice, señora, ¿su niño toma mamadera? No, no toma mamadera. Y a veces uno tiene que jugar un poco con esta respuesta
Y yo a veces le digo, entonces, solamente toma la de la noche. Ah, sí, 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 pero esa se la toma rapidito, muy rapidito, casi corriendo. Entonces ya toma una, y si yo sigo preguntando, a lo mejor aparecen 2 o 3. Entonces, esta mordida cruzada que hay, vamos a tener que ver si requiere, cuál es la terapéutica. A veces desgastamos algunos dientecitos, otras veces colocamos un aparato de expansión que puede ir así, que se lo puede retirar el paciente, este caso es removible. Pues son muy buenos siendo removible y el paciente se lo puede sacar para comer, pero son buenos, son excelentes si el paciente los utiliza, es decir, necesitamos la colaboración del paciente. También hay otros tipos de aparatos que pueden expandir el maxilar en sentido transversal y que van cementados, van pegados, y, y la ventaja es que no necesitan la colaboración del paciente, pero ahí naturalmente el paciente tiene que adaptarse con este aparato con el cual va a comer y lo va a tener permanentemente. Así que hay distintas estrategias que nosotros usamos, distintos aparatos que usamos para corregir estas maloclusiones. Entonces, aquí está el paciente, la mordida cruzada, la expansión, la mordida cruzada corregida. Entonces, en sentido vertical, nosotros vamos a interceptar entonces eliminando algún mal hábito que tenga el paciente, y también a veces nos apoyamos de algunos aparatos que tienen distintas cosas para impedir que se introduzca ahí la lengua. Aquí este maxilar entonces, este paciente tiene un problema en sentido transversal y el mismo paciente tiene un problema en sentido vertical que tiene una mordida abierta. Y como vimos en algunas de las fotos pasadas, también tiene una protrusión incisiva. O sea, es decir, los superiores están un poquito más hacia adelante, hacia afuera. Este paciente, este niño, aparte de su chupete, que lo tenía permanentemente puesto en su boca, también tomaba mamadera. Y tiene, miren, como tiene un maxilar triangular, su mordida abierta, una mordida abierta dentro alveolar que tiene que ver con el mal hábito, y la mordida cruzada. Entonces, en el tratamiento de la mordida abierta ya hay distintas formas en que nosotros recurrimos para corregir esta mordida abierta, pero fundamentalmente vamos enfocados al mal hábito o a los malos hábitos que presenta el paciente, porque la mayoría de las veces el niño toma mamadera y además chupete, y además se podría chupar el dedo. Entonces tenemos la mordida abierta con esta forma típica y el espacio. Típica digo porque viene en oclusión las zonas laterales y aquí se levanta. Se levanta y vuelve a hacer oclusión, entonces queda este espacio, queda un escalón alterado. Y hay otros aparatos como este que también va pegado y tiene unas puntas aquí que le recuerdan al paciente que cuando, por ejemplo, si un chico que se chupa el dedo, esto tiene unas puntas que le van a recordar a él que no tiene que chuparse el dedo. Y esta es una placa que también tiene puntas y tiene un alambre que va y viene también como recordatorio y para impedir que el paciente además meta la lengua ahí entre los incisivos. En sentido sagital, entonces, una anomalía que nosotros interceptamos es la mordida invertida. El superior entonces está por dentro del inferior, y idealmente, si lo corrigiéramos en edad muy temprana, permitiríamos que el paciente pueda seguir creciendo normal. Ahora, hay algunas mordidas de estas mordidas invertidas que podrían tener un crecimiento fuerte esqueletal, y depende de la severidad de eso, podría ser que nosotros
que el especialista decía no comenzarlo en dentición temporal, podría ser, pero porque por razones que él tenga de fundamento, también eso se hace, porque son problemas ya óseos del hueso. Pero en este caso, que es una clase, es decir, un crecimiento normal de los maxilares, solamente que está en mordida invertida en los incisivos, pero no, porque él está aquí mordiendo, y como está mordiendo, entonces su mandíbula avanza. Estas mordidas invertidas dentro alveolares, entonces sí es necesario y bueno corregirlas con intercepción en forma muy temprana. Como aquí en 6 meses esto se vio corregido. El paciente tiene que ser bueno, pero que son eficaces y no son complejas de hacer. Y esta pequeña, entonces, aquí existe una relación transversal alterada, hay una mordida cruzada ahí, hay una mordida invertida en la zona anterior. Y se colocó, entonces el objetivo fue posicionar la mandíbula que no se vaya cerrando en mordida invertida cuando ocluye, de manera que se colocó una placa con planos laterales, el acrílico, con planos laterales que levanten la mordida, y asa bimaxilar y estos resortes de los incisivos. Y también entre 6 y 8 meses está la mordida invertida corregida. Aproximadamente 6 meses, 8 meses duran estos tratamientos y no debieran durar más de un año. Está corregido, la niñita está muy contenta. Estos niñitos, aunque parezca increíble, son muy buenos pacientes y son muy colaboradores. Bueno, agradezco la atención prestada a esta charla y con mucho cariño contestaré todas vuestras dudas y consultas que puedan hacer en el chat o a través de la dirección de extensión. Muchas gracias.